Cordial saludo. Somos Diana Marista Rosero y Víctor Manuel Suárez, maestrantes en educación. En este video presentamos la implementación y evaluación de una estrategia de flexibilización curricular desarrollada en la institución educativa agropecuaria Nuestra Señora del Rosario, en el marco del curso Diversificación y Flexibilidad Curricular. La estrategia Voces que nos unen surge en un contexto educativo rural profundamente atravesado por dinámicas socioculturales, económicas y lingüísticas, que configuran tensiones estructurales dentro de los procesos pedagógicos. La institución educativa, ubicada en el corregimiento del Rosal, municipio de San Sebastián, Cauca, atiende población infantil, perteneciente en su mayoría a comunidades campesinas y en algunos casos a población indígena, lo que implica una riqueza cultural significativa, pero también de retos pedagógicos de alta complejidad. Estas tensiones pedagógicas evidencian una contradicción estructural entre el mandato de inclusión establecido en la normativa educativa y las prácticas reales que continúan reproduciendo modelos uniformes de enseñanza. El fundamento de la estrategia Voces que nos unen se sustenta en un entramado teórico sólido que articula la educación inclusiva, el enfoque diferencial, el diseño universal para el aprendizaje y la flexibilización curricular como dispositivos pedagógicos orientadas a la eliminación de barreras estructurales en los procesos educativos. Desde la perspectiva de Booth y Ainscon, la educación inclusiva no se limita a la integración física de los estudiantes al aula, sino que implica la transformación profunda de las culturas políticas y prácticas institucionales para garantizar la participación real de todos los sujetos, especialmente de aquellos que han sido históricamente marginados por razones sociales, culturales, económicas o lingüísticas. La estrategia pedagógica y comunitaria Voces que nos unen constituyen una respuesta situada y estructural a las barreras de aprendizaje identificadas en los procesos comunicativos de los estudiantes de básica primaria de la institución educativa. Su diseño no surge como una acción aislada o extracurricular, sino como una intervención pedagógica organizada, planificada y articulada con el currículo institucional, orientada a la transformación de las prácticas de lectura, escritura y oralidad en una perspectiva inclusiva. El objetivo de la implementación de la estrategia Voces que nos unen trasciende la adquisición instrumental de habilidades en lectura, escritura y oralidad y se orienta hacia la transformación estructural de las condiciones de participación, reconocimiento y equidad dentro del aula. El reconocimiento cultural como objetivo central de la estrategia responde a una concepción de la educación como escenario de dignificación de la identidad. Reconocer culturalmente a los estudiantes no es un acto folclórico ni decorativo, sino una apuesta ética por validar sus historias, sus memorias, sus territorios y sus prácticas como fuentes legítimas de conocimiento. En esta lógica, la lectura, la escritura y oralidad se convierten en medios para narrar el territorio, para resignificar la experiencia campesina y para fortalecer el sentido de pertenencia institucional. En síntesis, el objetivo de esta implementación no es únicamente mejorar indicadores académicos, sino configurar un escenario pedagógico donde la inclusión se materialice como expectativa cotidiana con la voz del estudiante sea reconocida como saber legítimo y donde la diversidad se convierta en el fundamento mismo del acto educativo. Muy buenas noches, mi nombre es Diana Rosero y yo continúo con los recursos utilizados en la implementación de la estrategia Voces que nos unen, los cuales no fueron seleccionados de manera aleatoria ni bajo una lógica instrumentalista, sino que respondieron a criterios pedagógicos, culturales y de accesibilidad, coherentes con los principios del enfoque diferencial, el diseño universal para el aprendizaje y la flexibilización curricular. En primer lugar, los recursos humanos constituyeron el eje estructural de la estrategia. La participación activa del docente, los estudiantes, las familias y los líderes comunitarios permitió configurar un escenario de corresponsabilidad pedagógica, donde el aprendizaje dejó de ser una tarea exclusivamente escolar para convertirse en un proceso comunitario compartido. En segundo lugar, los recursos tecnológicos se utilizaron como herramientas de apoyo para ampliar las formas de acceso, expresión y socialización del aprendizaje.
El uso de teléfonos móviles, grabadoras y altavoces permitió registrar narraciones orales, producir podcasts comunitarios y dinamizar espacios de escucha colectiva. Los recursos visuales cumplieron una función clave en la mediación pedagógica, al favorecer la comprensión, la organización del pensamiento y la evocación de las experiencias. Murales, carteles, pictogramas y fichas ilustradas sirvieron como apoyo para la lectura, la escritura y la oralidad. Los recursos impresos adaptados garantizaron la accesibilidad material del proceso de aprendizaje. Finalmente, los recursos culturales y del entorno constituyeron el corazón identitario de la estrategia. Las narraciones orales, los cantos, los refranes, las historias de vida y los elementos del mundo campesino no solo enriquecieron las actividades, sino que resignificaron el currículo desde la experiencia territorial. Los resultados obtenidos tras la implementación de la estrategia Voces que nos unen evidencian transformaciones significativas tanto en el plano pedagógico como en el sociocultural, confirmando que la flexibilización curricular, cuando se articula con el contexto, con los saberes del territorio, generan impactos reales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Uno de los logros más visibles fue el incremento sostenido en la participación oral de los estudiantes. En los procesos de escritura se evidenció una mejora progresiva en la coherencia, la organización de ideas y la producción de textos con sentido personal y comunitario. El fortalecimiento de la confianza comunicativa se manifestó en la disposición de los estudiantes para leer en voz alta, socializar sus producciones y participar en actividades colectivas sin temor al juicio. El reconocimiento cultural constituyó otro de los resultados centrales. Las narrativas campesinas, los saberes locales y las estrategias orales fueron integradas al currículo, permitiendo que los estudiantes se reconocieran a sí mismos y a sus comunidades como protagonistas del proceso educativo. Finalmente, la interacción entre escuela y comunidad se fortaleció de manera significativa. Las familias no solo acompañaron las actividades, sino que participaron activamente en los espacios de lectura comunitaria, relatos orales y socialización de producciones. Los cambios generados a partir de la implementación de la estrategia Voces que nos unen permiten evidenciar que la flexibilización curricular trascendió el plano metodológico para convertirse en un proceso de transformación pedagógica, social y teórica. En el plano pedagógico, el tránsito hacia un aprendizaje activo se manifestó en la participación permanente de los estudiantes en la construcción del conocimiento. Las actividades dejaron de estar centradas en la transmisión unidireccional de contenidos para dar paso a dinámicas dialógicas, colaborativas y situadas en la experiencia. La evaluación formativa adquirió un papel central, ya que se privilegió el seguimiento continuo de los procesos, la retroalimentación permanente y la autorregulación del aprendizaje, por encima de la calificación final. A su vez, el desarrollo de la metacognición permitió que los estudiantes reflexionaran sobre cómo aprender, qué dificultades se enfrentan y qué estrategias les resultan más efectivas, fortaleciendo su autonomía intelectual. En el ámbito social, el impacto se expresó en una mayor participación de las familias en los procesos educativos. La escuela dejó de ser un espacio aislado para convertirse en un escenario de encuentro comunitario, donde los padres, abuelos y líderes locales aportaron activamente sus saberes, relatos y experiencias. Este reconocimiento de los saberes rurales como conocimientos legítimos contribuyó a la dignificación de la cultura campesina, al fortalecimiento de la identidad territorial y a la superación de visiones deficitarias sobre lo rural. Desde una perspectiva teórica, la experiencia permitió una aplicación real y situada del diseño universal para el aprendizaje, al ofrecer múltiples formas de representación, expresión y participación, ajustadas a las características del contexto y a la diversidad de los estudiantes. En conjunto, estos cambios evidencian que la flexibilización curricular, cuando se fundamenta teóricamente y se articula con las realidades territoriales, no solo mejora los aprendizajes, sino que transforma las relaciones pedagógicas, fortalece el tejido social y materializa los principios de la educación inclusiva en la práctica cotidiana. El impacto de la educación flexible, comprendido desde el saber actitudinal,
se manifiesta principalmente en la transformación de las disposiciones étnicas, afectivas y relacionales de los sujetos que participan en el proceso educativo. La participación sin exclusión se evidencia en la ruptura progresiva de las prácticas selectivas, homogéneas y jerarquizantes, que históricamente han limitado el acceso efectivo a la palabra, al aprendizaje y a la toma de decisiones dentro del aula. El aprendizaje significativo se consolidó como resultado directo de la conexión entre los saberes escolares y la experiencia vital de los estudiantes. Al vincular contenidos con su realidad cultural, territorial y lingüística, se fortaleció el sentido de pertenencia del aprendizaje, incrementando los niveles de motivación, compromiso y apropiación del conocimiento. Finalmente, la dignificación de la voz del estudiante constituye uno de los impactos más relevantes de la educación flexible. Al reconocer la oralidad, la palabra y la experiencia como fuentes legítimas de conocimiento, se atribuyó al fortalecimiento de la autoestima, la identidad y la seguridad comunicativa de los estudiantes. La experiencia de implementación de la estrategia de flexibilización curricular permite afirmar de manera fundamentada que la flexibilización sí transforma de forma profunda las prácticas pedagógicas. Esta transformación no se limita a ajustes metodológicos superficiales, sino que implica una reconfiguración estructural de la forma de enseñar, evaluar y relacionarse con los estudiantes. El docente deja de ser un transmisor de contenidos para convertirse en mediador, orientador y diseñador de experiencias de aprendizaje, situadas, inclusivas y culturalmente pertinentes. Asimismo, se evidencia que la comunidad no es un actor externo al proceso educativo, sino un agente fundamental en la construcción de la inclusión. La participación de las familias y de los saberes territoriales permitió ampliar los escenarios de aprendizaje, fortalecer los vínculos entre escuela y entorno y consolidar una educación con sentido social. Otro de los aportes centrales de esta experiencia es la resignificación de la diversidad, ya no como un problema que debe ser corregido, sino como una potencia pedagógica que enriquece los procesos formativos. Las diferencias lingüísticas, culturales, cognitivas y sociales se transforman en oportunidades para el aprendizaje colaborativo, el reconocimiento mutuo y la construcción de identidades sólidas. La diversidad deja de ser una barrera para convertirse en un recurso formativo de alto valor educativo. Finalmente, se constituye que la educación flexible constituye una respuesta pedagógica pertinente y ética y necesaria para las realidades rurales, frente a contextos marcados por limitaciones estructurales, brechas históricas y desigualdades sociales. En síntesis, la experiencia demuestra que cuando la flexibilización se fundamenta en principios teóricos sólidos, se articula con el territorio y se compromete con la inclusión real, se convierte en una herramienta de transformación educativa, social y humana. Muchas gracias.